Muy buenos días, tengan todos, amados. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes unos minutos y platicar sobre la palabra del Señor y lo que el Señor tiene para todos nosotros hoy. Como ya es costumbre, la recomendación es que ustedes pasen un tiempo orando al Señor, dándole gracias, alabándolo y también, ¿por qué no?, tomarse un tiempo para cantarle, para alabarle, para exaltarle. Y cuando estén listos, entonces con todo gusto compartimos juntos la palabra. El mensaje del día de hoy se titula No eres tú, soy yo. Y no es un mensaje que hable exactamente de lo que esta frase suele representar, pero el título nos queda perfectamente bien y ustedes lo van a ver en un minuto. Quiero empezar por compartir con ustedes el versículo base, digamos, de esta palabra. Está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo leo en la Nueva Versión Internacional. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dos de las más grandes revelaciones que llegan a la vida de un cristiano que genuinamente entregó su vida a Cristo son estas. La primera, que ya no se pertenece a sí mismo, es decir, que ya no es dueño de sí. Y la segunda, que es ahora Dios, a través de Cristo, quien opera en él. Un cristiano genuino llega a estas dos revelaciones. Ya no se pertenece a sí mismo y por lo tanto Dios a través de Cristo es quien opera en él. Ya todo lo que él hace no es para sí mismo, no es para sus propios intereses, sus propios sueños, metas o objetivos. Ahora todo es para Dios, porque es Dios mismo quien opera en él a través de Cristo. Estas dos revelaciones eliminan toda posibilidad de darse crédito por alguna cosa, por ejemplo, una carrera profesional exitosa, un talento especial, personas que llegan a Cristo por medio de Él, el hacer un milagro, el ser un buen padre, una buena madre, un buen estudiante, etc. Nada de eso ya puede un cristiano genuino darse crédito por ello. En forma similar, estas dos revelaciones eliminan también todo el temor para hacer algo que Dios habló, para ir a algún lugar a donde Dios envió, para ocupar un puesto que Dios confirmó o hablarle a alguien a quien Dios mandó. Como hijos de Dios, Dios nos habla con toda claridad y nos dice, no eres tú, soy yo. No temas, no dudes, no te jactes, no presumas. No se trata de ti, se trata de mí. Y voy a compartir con ustedes tres ejemplos de esto en la palabra. El primero de ellos es Esther. Esther fue una hermosísima mujer judía que de manera providencial se convierte en esposa del rey Asuero, o también conocido como Jerjes I de Persia. En un momento clave para el pueblo de Israel, en el que pronto correrían el riesgo de ser completamente destruidos. Ustedes pueden encontrar la historia completa en el libro del Antiguo Testamento que lleva el mismo nombre, Esther. Y los invito, de hecho, a que se den el tiempo y la oportunidad para leerlo hoy mismo si pueden. En el momento cumbre de la historia de este libro de Esther, Mardoqueo, que es primo de ella, le informa el riesgo que corren y le envía evidencia de una conspiración en contra del rey para que ella intervenga. Esther respondió de la siguiente manera. Esto está en Esther capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces, ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Mardoqueo, un tanto indignado por la respuesta, le manda decir a Esther lo siguiente. Esto está en el mismo libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos.
Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y al parecer las palabras de Mardoqueo sacudieron a Esther fuertemente porque su actitud cambia y cambia radicalmente. Vean lo que dice Esther 4, versículos 15 y 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Esther cayó en cuenta que la posición que ocupaba era más que una coincidencia. ¿Fue la belleza de Esther la que hizo que fuera elegida como reina? ¿Fue su inteligencia? ¿Fue Esther mejor que sus contrincantes por mérito propio? Por supuesto que no. Dios le permitió llegar a ese lugar con un propósito: ser un instrumento en sus manos para salvar al pueblo de Israel. Y fue Dios quien la puso en gracia, de tal forma que lejos de causarle la muerte, su atrevimiento permitió que el plan de conspiración y la destrucción del pueblo de Israel fuera descubierto por el rey y se hiciera justicia. La belleza de Esther, su inteligencia, su gracia y su superioridad sobre otras mujeres en Persia no eran para que ella se jactase. Dios la colocó donde Él la necesitaba en el momento oportuno. Es como si Dios dijera: Esther, no eres tú, soy yo. Vamos a hablar ahora sobre Gedeón. Ustedes pueden leer la historia completa en el libro de los Jueces, capítulos 6 al 8. Gedeón fue un hombre a quien el ángel del Señor buscó para llamarlo a salvar al pueblo de Israel de los madianitas, y quien, al ser llamado guerrero valiente por el mismo ángel del Señor, se describió a sí mismo así. Esto es Jueces capítulo 6, versículo 15 en la Nueva Versión Internacional. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Claramente Gedeón se sentía muy poca cosa. Y en realidad Gedeón no había puesto atención. El Señor, justo antes de esta declaración, le había dicho esto. Jueces capítulo 6, y voy a leer los versículos 12 y 14. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y el versículo 14, el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y más adelante, en el versículo 16, le dice: el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. El final de la historia es poderoso y lo encontramos en Jueces 8:28. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. ¿Acaso Gedeón era un gran guerrero? ¿Era temido por los madianitas? ¿Tenía gran destreza? La respuesta es no. De hecho, el ángel del Señor lo encuentra escondido, evitando que los madianitas le robaran el maíz o el trigo, que él ya tenía. Así que ahí escondidito es cuando el Señor le llama guerrero valiente. No había ningún otro atributo en Gedeón. ¿Cómo entonces un hombre como este, hasta miedoso, derrota a los madianitas? Pues la respuesta la leímos en los versículos 14 y 16, cuando el Señor le dijo a Gedeón: yo soy quien te envía y yo estaré contigo. Dios le estaba diciendo a Gedeón: Gedeón, no eres tú, soy yo. Y vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a platicar de dos personajes muy importantes, de Pedro y Juan. Estudiando un poco las vidas de los 12 discípulos de Jesús, nos encontramos con estos dos que tuvieron una relación muy cercana con él.
Ellos eran originalmente pescadores y según algunos expertos, los pescadores no eran gente muy preparada, que digamos, por lo que no tenían mucho potencial como discípulos. Sin embargo, Pedro y Juan fueron escogidos por Jesús como sus discípulos. Voy a leer Mateo 4, versículos 18 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Leemos muchas cosas sobre Pedro y Juan en los evangelios, pero lo más importante que hicieron en realidad está después. Gracias a sus vidas completamente entregadas a Jesucristo, podemos leer en el libro de los Hechos que el Señor los usó poderosamente y fueron pieza clave en la expansión del evangelio. En la Biblia que conocemos hoy, Pedro nos dejó 2 cartas y Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, 3 cartas y el Apocalipsis. ¿Tenían Pedro y Juan grandes talentos y habilidades? Miren, seguramente si alguien les hubiese dicho que un día iban a escribir libros, no lo habrían creído. ¿Tenían gran potencial humano para ser discípulos? La respuesta es no. ¿Cómo pudieron entonces hacer lo que hicieron y ser recordados hasta la fecha? Hoy seguimos hablando de ellos. Fue Jesucristo quien los escogió y quien antes de ascender a los cielos les dijo esto. Y esto está en Mateo 28, 18 al 20, y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dijo a Pedro, Juan y al resto de sus discípulos, estaré con ustedes siempre, les estaba diciendo: Pedro, no eres tú, soy yo. Juan, no eres tú, soy yo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te ves tú hoy? No importa quién eres, de dónde vienes, qué estudiaste o qué no estudiaste, qué experiencia tienes o no tienes, el color de tu piel, de tu cabello, de tus ojos, tu estatura, tu condición económica o social o cultural. Si tú has entregado tu vida a Cristo, es Cristo quien ahora te habita, y debes saber esto que escribió Pablo cuando le escribe a los Efesios, y lo vamos a ver en el capítulo 1, versículos 19 y 20 en la Nueva Traducción Viviente. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Deja de decir que no puedes. Deja de pensar que no eres digno, que no eres capaz. Deja de pensar que solo eres bueno para tal o cual cosa, o incluso que no eres bueno para nada. Dios hoy te dice: no eres tú, soy yo. Y me gustaría terminar orando con ustedes. Señor, te damos muchas gracias, porque el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que está hoy en nosotros. Es el poder que nos capacita, que nos faculta para hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer. Así como Esther, como Gedeón, como Juan, como Pedro y como tantos otros ejemplos que encontramos en tu palabra, nosotros hoy sabemos que no hay nada en nosotros que sea lo suficientemente poderoso, lo suficientemente capaz, lo suficientemente hábil para hacer nada de lo que tú nos encomiendas. Pero sabemos que es Cristo habitando en nosotros quien nos da el poder para hacerlo. Señor, no somos nosotros, eres tú obrando en nosotros y a través de nosotros. Hoy depositamos nuestra confianza
Y hoy te pedimos perdón cuando por falta de fe no hemos hecho lo que nos has llamado a hacer. Hoy queremos verte con nuevos ojos, queremos ver nuestra vida en esta tierra con una nueva luz, sabiendo que eres tú el que nos capacita, nos faculta, que eres tú el quien actúa, no nosotros mismos, solo tú. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les amamos y les enviamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes.